Aleluya. Qué lindo que alguien hable de la página. Porque la verdad que lleva mucho trabajo y hay muchas personas que están dando una mano. Pero él se entera porque a veces lo llaman por teléfono. Él se entera porque a veces lo buscan. Y el Señor está haciendo nexos tremendos a través de este instrumento. Papá me decía cuando venía a Estados Unidos en el año 2004, 2003, decía, tenemos que meternos en Internet. Y yo decía, estamos todos locos, toda la vida luchando contra los medios y ahora me venís a decir que nos tenemos que meter en Internet. Y después él partió con el Señor y bueno, cuando él venía me traía decenas de meditaciones que él hacía en cassettes. Y cuando volvimos a Argentina me encontré con tiempo para poder escuchar esas grabaciones que yo no había escuchado y no me voy a olvidar que tenía papá en el cielo partido con el Señor y de repente escuchaba cosas que nunca le había escuchado decir. Muchas veces me encontraba llorando en el piso de la oficina y diciendo, esto es palabra de Dios, Dios le habló. Tenemos que hacer algo con esto y empezamos a transcribir esas cosas. Pero el proceso de elaborar ese sitio fue una sanidad para mi alma, fue una sanidad para mi ser. Después de tantas vueltas en la vida, me volví a encontrar con la esencia de lo que Dios quería para nosotros y creo que marcó un nuevo comienzo en nuestra vida, en mi casa, en mi matrimonio, con los chicos y después empezamos a ver el fruto de eso, muchos empezamos a escuchar estas cosas. Es una larga historia, tendría que algún día relatarla, porque me acuerdo en el año 98 estábamos con papá en Estados Unidos y un profeta de Nueva Zelanda le dijo, yo te voy a sentar porque yo te saco de la cosecha, le dijo a papá. Y yo te voy a sentar delante de mi presencia y te voy a mostrar cosas que vos no conocés de mí. Y mi papá se levantó y me dice, este me quiere jubilar. Claro, hablábamos en español, el otro era neozelandés, no entendía lo que hablábamos. Y fue así, y papá al poco tiempo empezó a estar sentado con el Parkinson. Él quería moverse porque el espíritu de él estaba intacto, quería moverse, era imparable, pero las piernas no le respondían. Y lo que el Señor le dio en esos últimos años fue tremendísimo. Y bueno, a partir de ahí empezó el sitio, ¿no? Y nos hace bien, a nosotros especialmente, como iglesia, prestar atención a lo que está ahí. Porque es lo que Dios nos está hablando a nosotros. No que lo que le habla a otros nos sirve. Nosotros muchas veces escuchamos cosas en otros sitios o de otros hermanos. Pero necesitamos estar siempre enfocados en lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Tenemos una historia acá, tenemos algo que Dios está haciendo acá. Somos una familia pequeña donde Dios nos está hablando lo que necesitamos escuchar porque Él quiere que realmente su propósito se cumpla en nosotros. Bueno, la verdad es que lo que yo quiero hablar hoy no es algo que tengo muy elaborado, es más bien... Son piezas de un rompecabezas que cuando uno ya pasó los 50 se empiezan a poner ahí, en el alma, en el corazón. Estamos en un mover espiritual que ya tiene 48 años más o menos. Yo lo conozco desde que arrancó, porque era un bebé cuando arrancó. Entonces, tener 50 años y estar siempre en este mover y ver tipos que eran jovencitos que vinieron solteros a casa y ahora son nuestros padres, como Daniel y Elsa, pero tantos otros que vemos, que evaluamos la vida nuestra y la vida de ellos, vemos lo que pasó con las familias, vemos cómo fue este camino. Hace poco, meditando en todo esto, escuché una palabra de Jorge Mitián, que me tocó muy fuertemente. Dije, esto es lo que Dios quería hablarme. Y más o menos a partir de ahí es que surgió lo que voy a hablar hoy. Aprendí cosas que no sabía. Jorge
habló en este mensaje, yo lo vi en internet, habló sobre Israel cuando sale de Egipto y recibe la ley de parte de Moisés, ahí nomás, al poco tiempo de salir de Egipto. Ustedes saben que Egipto es un símbolo del mundo, es un símbolo de la cultura del mundo, la mundanalidad, la carne. El faraón podría ser comparado con Satanás, un tipo de Satanás, una representación de Satanás. Israel sale de Egipto, es como que deja el mundo y va hacia la tierra prometida, respondiendo al llamado que Dios le había hecho a Abraham. Y al poco tiempo que sale Israel de Egipto, empieza el evento del monte Sinaí, donde Dios se encuentra con Moisés y todo el pueblo ve a la montaña prácticamente temblar, a los rayos, a los truenos. Y durante 40 días el Señor hablándole a Moisés, que la gente no se quería ni acercar por el pánico a morir que había en esa montaña, porque Dios, el creador del cielo y de la tierra, estaba hablándole a un ser que él había creado, que se llamaba Moisés, y estaba empezando a hilar y tejer el propósito del cual le había hablado Abraham, quizá 400, 500 años antes. Y ahí estaba Moisés escuchando la voluntad de Dios. Hasta ese momento no había ley. No había ley. Algunos dicen que el libro de Job fue escrito en el tiempo en que no había ley. Que Job era un hombre que vivió sin ley. No lo sé. Son opiniones. Pero sabemos que Adán, enseguida que peca, no había ley. La ley viene a través de Moisés y justo al poquito tiempo que Israel sale de Egipto. Entonces, pasa el tiempo y sabemos que Israel estuvo 40 años en el desierto. En teoría habían salido de Egipto para ir a la tierra prometida, pero pasaban los años y la tierra prometida ni aparecía. Y cuando pasaban por alguna ciudad de las que teóricamente era la tierra prometida, se encontraban que había gigantes, que había gente con armas tremendas, y que era imposible entrar a esos lugares. Y después, un poco más adelante, viene el libro de Deuteronomio, la ley de Moisés a la salida de Egipto está en Éxodo. Pero también está el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio, yo no sabía, quiere decir la segunda ley. La segunda ley. ¿Y por qué es la segunda ley? Es la segunda ley, a pesar de que es la misma ley que está en Éxodo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la segunda ley? Es que habían pasado 40 años, y ahora Israel escucha la misma ley en boca del mismo hombre Moisés, pero 40 años después. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia en escuchar una ley cuando uno tiene, qué sé yo, 14, 15 años, o cuando tiene 55 años? La ley puede ser la misma, pero uno es diferente. Y yo pienso, estamos en un mover que ya tiene 48 años. Yo me miro a mí mismo. Miro mi propia vida, yo tengo 52. Y creo que es tiempo que nosotros escuchemos la segunda ley. Por eso estoy hablando de esto. Siento que estamos en un punto crucial, donde tenemos una historia. ¿Cuántos que están acá se convirtieron hace por lo menos 30 años? ¿Cuántos hay? Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. ¿Cuántos hace 40 años se convirtieron? Algunos que estarían acá ya partieron con el Señor. ¿Cuántos se convirtieron hace 20 años? ¿Hace 10? ¿Hace 3? Bueno, el resto, che, ¿cuándo se convirtió? Nadie levanta la mano, gato. Acá hay gato encerrado.
Los que entraron hace un año, los que entraron hace 3, los que entraron hace 5, los que entraron hace 10, los que entraron hace 30, hace 20, se unieron a la historia. De la misma manera que iban naciendo en Israel, en el desierto, iban naciendo bebés y había que contarles la historia. Ustedes saben que Israel es un culto de la historia, no de la historia de un libro, ¿no? Pero prácticamente para un israelita estar educado era entender la historia del pueblo, era entender de dónde habían salido. Toda la historia de Abraham era la sopa a la hora de la comida, a la hora de la cena, que Abraham, que José, que Jacob, que Isaac, que esto, que aquello, todo el día. Porque había que repetir la historia. Y es importante que nosotros entendamos que Dios nos convocó hace unas cuantas décadas atrás y nos llamó a nosotros, y algunos de nosotros ya estamos hace más de 40 años en este mover. Y Dios nos está convocando a nosotros de vuelta, nos está llamando con los que acaban de venir y con los dinosaurios que todavía quedamos vivos de los que empezaron. Y tenemos que empezar de vuelta a revisar nuestro camino. Y lo interesante de la segunda ley es esto, que fue dicha 40 años después. Es la misma ley. Pero hay una clave que es el centro de lo que yo quiero decir esta noche. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Cuando leamos estos versículos que vienen ahora, yo quiero que cada uno de nosotros piense, obviamente algunos de ustedes solo tienen 5 años, 7 años, no de compartidos, de vida. Hay muchos niños acá. Así que para los niños quizá esta palabra va a tener un significado, pero para los que tienen más de 20, más de 30 de edad, más de 40, esta palabra la necesitamos recibir. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos saber que Dios nos está hablando. Y te acordarás, Deuteronomio 8:2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Yo te digo, nos tenemos que acordar los últimos 40 años. ¿A dónde Dios nos ha traído? Si tenés 20, acordate de los últimos 20, porque los otros 20 todavía los tenés que vivir. Pero acordémonos de estos 40 años a donde Dios nos trajo en el desierto. ¿Para qué nos trajo 40 años en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué sorpresa, ¿eh? Así que vos te peleabas con la situación, te peleabas con la circunstancia, renegabas de ese crédito que no podías pagar, renegabas de ese jefe que era terrible, renegabas de la dificultad que tenía con tu suegro, con tu suegra, con tu tío, con el lío que había en la ciudad. Dice hoy, yo te puse en ese desierto. Yo te puse en ese desierto. Para afligirte, mira qué lindo, ¿eh? Para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Para eso eran esas circunstancias. Para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cómo sabe Dios que guardamos sus mandamientos y todo nos va bárbaro? ¿Cómo sabe? Siempre decimos, en el grupo casero en casa, el marinero se lo conoce en la tormenta, no se lo conoce en el puerto con un día de sol. Se lo conoce en alta mar con las altas olas. Y Dios dice, el capitán dice, yo quería que vos tuvieras las olas. Y yo quería que el barco fuera sacudido para afligirte, para probarte y para ver lo que había dentro de vos. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, versículo 3, y te hizo tener hambre. ¿Quién? Dios. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú.
ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes para qué tuviste que pasar necesidades? ¿Para qué te fue difícil la vida? Para que sepas que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Vamos al versículo 15. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó del desierto. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Ahí está la buena noticia, para a la postre hacerte bien. Dios quiere hacernos bien. Ahora Israel, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Alguna vez se alegró en el desierto de una manera permanente y constante? No, hoy me quejo porque no tengo carne, mañana me quejo porque hace calor, pasado me quejo porque ya me cansé de la codorniz, y el otro día me quejo porque ya maná, ¿cuánto hace que venimos comiendo maná? No hay otra cosa que maná. Después llegamos a un pozo y el agua, estamos muertos de sed y el agua es amarga. Y queja, y queja, y queja. Qué fácil hubiera sido si el pueblo hubiera sabido que esa agua amarga había sido puesta por Dios para afligirlos, para probarlos, para que ellos también vean lo que hay en ellos. Porque Dios ya sabe lo que hay en nosotros. El problema es que nosotros no sabemos lo que hay en nosotros. Nosotros nos creemos Gardel. Y Dios necesita que abramos nuestros ojos. Entonces, un viajecito que podrían haber hecho en más o menos 30 días, les lleva 40 años. 40 años pasando por el mismo desierto. Los historiadores dicen, por todo el relato que hay, el periplo que hizo Israel durante 40 años, es que daban vueltas en círculos. Y uno imagina el cuadro. Israel dando vueltas alrededor del mismo espectáculo, del mismo ambiente, de la misma escena. Algún viejito dirá, chichi, esa montaña no la vimos hace 3 meses atrás. No estamos dando vueltas alrededor del mismo lugar. Es un poco frustrante. Y Dios diría de arriba, y vas a seguir dando vueltas, porque todavía te seguís quejando. Porque todavía lo que yo te quiero mostrar no lo ves. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Cuántas veces yo me retrato en esto? ¿Cuántas veces yo vuelvo a cometer los mismos errores? ¿Cuántas veces me doy cuenta que hay una situación que se repite, que se repite, que se repite, y no me doy cuenta que Dios que me está queriendo hablar a mí no tiene nada que ver con la otra persona, no tiene nada que ver con las circunstancias, es que Dios está obrando en mí y yo resisto la obra que Dios quiere hacer en mí? Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Así que si viene un profeta que viene y te dice, mira, lo que tenemos que hacer es adorar dioses ajenos, y empieza a hacer señales, y se empiezan a cumplir las señales que él está haciendo. Pero fíjense lo que dice el 3. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Así que hay profetas que vienen, que son falsos, que Dios los manda para probarnos, a ver si nosotros
realmente amamos al Señor de todo nuestro corazón. Y se vuelve a repetir el principio. Yo te puse en el desierto para afligirte, para probarte, para que sepas lo que hay adentro tuyo. ¿Qué está pasando cuando Abraham tiene que sacrificar a Isaac? Dios puso a prueba la fe de Abraham. Y bueno, no vamos a repetir la historia. Otro caso de Ezequías, mostrando los tesoros a los enviados de Babilonia, ¿se acuerdan? Dice ahí, en Ezequías 2, Segunda Crónicas 32, versículo 31, dice que Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Chicos, el negocio de Dios es que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos adentro. Los demás que están alrededor nuestro se dan cuenta, lo que no nos damos cuenta somos nosotros. Y Dios nos aflige, nos prueba. En este caso, ¿cómo lo probó? Y hay gente que lo viene a adular a Ezequías. Ezequías estaba re rico y Israel estaba en un momento de apogeo. Y vienen los enviados de Babilonia a admirar lo que tiene. En realidad, Dios estaba tratando de probar el corazón de Ezequías. Malaquías 3, 2 y 3 dice: porque eres como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y a plata. Hermanos, el negocio de Dios no es hacernos felices. El negocio de Dios es nuestra transformación. Y en vez de pelear tanto contra las circunstancias y esperar que las circunstancias pasen, nosotros tenemos que aprender a sentarnos frente a la circunstancia y estar quietos y ver la salvación del Señor. Israel estaba al costado del Mar Rojo, venía el ejército de atrás, y lo que hacía falta hacer era estar quieto y ver la salvación del Señor. Estos se empezaron a quejar, empezaron a decir: entonces nos sacaste de Egipto para que nos muramos todos. No nos vemos retratados acá. No nos vemos en las pavanitas cotidianas, estar preocupados y no estar mirando lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Dios quiere nuestra transformación. Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo, y esas circunstancias son la mano de Dios en el crisol, poniendo la plata, poniendo el oro a prueba para que se manifieste lo que hay en nosotros y finalmente nos demos cuenta quiénes somos y podamos cambiar, para que dejemos de dar vuelta en el desierto, para que podamos pasar a la tierra prometida, para que podamos entrar al reposo del Señor, para que podamos empezar a vivir todo aquello que hoy sabemos muy claro que tenemos que hacer, pero que nos cuesta tanto hacerlo. Pedro dice en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7: vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Chicos, el Señor lo que quiere es probar nuestra fe. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No estamos hablando de una prueba cualquiera. Pedro y Santiago acá están hablando de una prueba bastante difícil, que es la prueba de la fe. La prueba de la fe no es: uy, me duele el pie, qué cruz que tengo que sufrir. Porque eso tiene su lógica. Bueno, ya tengo 52, me duele, es lógico. Se me descompuso el auto,
Y obvio, los autos se descomponen. Eso no me cambia las cosas. Pero lo que Dios quiere probar es nuestra fe. Quiere saber si amamos a Dios de todo nuestro corazón. Y quiere probar que es así. Es lo mismo que hizo con Adán. La obediencia de Adán tenía que ser probada. Por eso puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén. Porque ¿cómo sabe si es obediente si no hay una posibilidad de desobediencia? Y la prueba de nuestra fe, esta prueba de nuestra fe, es para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, todavía tenemos mucha insensatez. Todavía nos falta bastante, ¿cómo se diría? Nos falta sensatez, nos falta entender lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Conocer la historia y saber entender bien la historia. ¿Cuántas veces miramos nuestra historia y empezamos a justificarnos de lo que somos hoy sin entender que lo que somos hoy debería ser muy diferente? Y que Dios va a tener que todavía meternos en desiertos y meternos con agua amarga y meternos delante de situaciones porque todavía no nos damos cuenta quiénes somos. Hermanos, madurez es saber lo que soy, es saber lo que es Dios y es alinearme con su voluntad y dejar de pelear con las circunstancias y ponerme bajo su gobierno y decir: Señor, acá estoy, ¿qué querés hacer conmigo? Dice que la prueba de la fe produce paciencia, dice Santiago. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Es tener calma o tranquilidad para esperar. Esto es lo que produce la prueba de la fe. Si todavía estamos luchando con las circunstancias y estamos diciendo: yo no quiero esto, voy a esperar a que esto se calme para que yo pueda realmente cambiar, no estamos aceptando la prueba de la fe y no se está produciendo paciencia en nosotros y estamos más bien desconociendo que esa circunstancia es la llave para que nosotros podamos salir. Noé tuvo que tener esta fe durante 100 años construyendo un arca en un lugar seco donde nunca había llovido y se tuvo que bancar la oposición de todos los que tenía alrededor. Yo me imagino que algunas noches cuando se iban a comer a la casa con sus hijos, los hijos le dirían: papá, ¿no estás seguro de esto? Porque estamos laburando como locos y acá no parece haber mucha agua. Abraham, si se fijan, es el padre de la fe. Las circunstancias en las que le he prometido un hijo y después pasan 30 años y todavía no lo tiene. ¿Qué estaba haciendo Dios? Afligiéndolo y probándolo, a ver si creía, a ver si estaba dispuesto a esperar y tener paciencia, que es lo que acabo de leer. Es mantener la fortaleza, no quejarse, no rebelarse, mantener la calma y la tranquilidad para esperar. Esta semana estábamos con Bentley en casa, una de las noches acompañándolo, y hablábamos de el día en que fue vendido como esclavo en Egipto. Creo que tenía 17 años. José, 17 años. Así que imagínense José, el gran soñador, que Dios le muestra todo lo grande que va a hacer, pero él está parado a ver una tarima, esposado, vendido en Egipto como esclavo. Es tremendo. Si él solo supiera lo que está pasando, si él solo tuviera discernimiento que Dios está probándolo y que va a venir bien a su vida y que Dios lo va a usar, ¿no sería diferente estar en esa tarima de esclavo cuando uno tiene discernimiento de lo que Dios está haciendo? Si Noé pudiera tener conciencia de lo que está pasando
mientras Él construye esa barca o esa arca. Y si tuviera alguna revelación de la tormenta que va a venir y de lo que va a pasar en el mundo, ¿no sería más fácil trabajar? ¿No sería más fácil juntar las ramas? ¿No sería más fácil cortar la madera? 40 años en el desierto, ¿no me sería fácil confiar en Dios cuando veo el agua amarga y decir, esta agua es la que Dios va a usar para mi transformación? Y cuando vienen los mensajeros de Babilonia que vienen a ver los tesoros de Ezequías, si Ezequías tan solo entendiera, discerniera lo que estaba pasando. Pero nosotros tenemos la costumbre de no entender lo que pasa en el presente, no vemos lo que está haciendo Dios, no vemos que Dios está queriendo mostrarnos lo que somos y luchamos con las circunstancias. Yo quiero concluir acá, no tengo mucho más para decir, pero hay una cosa interesantísima que yo no sabía, que dijo Jorge en ese mensaje. Deuteronomio se llama la segunda ley y tiene algunas diferencias con la primera ley, que yo no sabía que había. Por ejemplo, en Deuteronomio aparece por primera vez: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y hasta acá. No estaba en Éxodo. Ahora pareciera como que Dios tiene a gente que estuvo 40 años en el desierto, que tuvo hijos en el desierto, que Egipto quedó bastante atrás, están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios parece que les abre una cortina que hasta ese momento no estaba clara y el Señor les dice así: ¿sabes de qué trata la vida? La vida trata en amarme a mí con todo tu corazón. Quizá no te lo podía decir antes, pero te lo digo ahora. Ahora me vas a entender. Ahora diste tantas vueltas en la vida y yo te quiero revelar que todo lo que vos viviste era para que vos aprendas a amarme a mí por sobre todas las cosas. Y yo creo que Dios nos dice a nosotros: si ustedes no aprenden esto, van a seguir dando vueltas. El asunto es amarme a mí con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amén. Algunos que peinamos canas empezamos a entenderlo de otra manera hoy. Ya nos damos cuenta de lo que somos. Entendemos más lo que le ha costado a Dios llevarnos hasta acá. Hay otra cosa que dice Deuteronomio, que es fuertísima y que parece a algo que no tiene que ver con el Antiguo Testamento, que es circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Esto es algo casi Nuevo Testamento. El problema es el corazón. El problema es el corazón, nuestra dureza. Y Dios quiere cambiar nuestro corazón. No es que quiere que sepamos las lecciones, que estemos en un grupo casero, que estemos acoyuntados, que tengamos compañerismo, todo eso está bárbaro. Pero el negocio de Dios es usar esas cosas para que amemos a Dios de todo nuestro corazón y para que nuestro corazón empiece a tener aroma a Jesucristo. Dicho sea de paso, Jesús dijo, cuando habló con los fariseos, que este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es semejante a este otro, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que vimos el otro día que este mandamiento aparece en Levítico, pero Jesús ahora está diciendo que este mandamiento es igual al anterior: amar a Dios y amar al prójimo. Y en Gálatas capítulo 4 creo que es, Pablo dice que este segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en él están incluidos todos los mandamientos de la ley. Así que, hermanos, miremos atrás, miremos los últimos 10, 20, 30 años, empecemos a revisitar los momentos críticos que hemos vivido, y seguro que los tenemos.
Cada uno tiene los suyos. Hagamos un ejercicio esta semana de mirar aquellas circunstancias y cómo manejamos las circunstancias. ¿Discernimos lo que Dios quería hacer? Y yo hoy entendí que lo que Dios quiere es que yo aprenda a amarlo a Él con todo mi corazón y que lo que Dios quiere es que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Entendí esto. Hay varios parámetros para saber, pienso yo, voy a sugerir algunos, si yo estoy reaccionando bien con las circunstancias. Si las circunstancias están ahí para transformarme y producen la obra que tienen que producir en mí, o las circunstancias son una montaña que voy a tener que ver una y otra y otra y otra vez porque soy un cabeza dura bárbaro y todavía no logro ver lo que Dios me quiere mostrar. Hay un síntoma que tienen aquellos que disciernen las circunstancias. Uno es el gozo. El gozo en el medio de la prueba. Esto es casi imposible, siempre. Es casi imposible. Hechos 7:54. Estaban Pablo y Silas en Filipos y se armó un alboroto tremendo. Esteban está a punto de ser apedreado. Dicho sea de paso, me gustaría decir que Esteban, lo que acababa de decir, lean el capítulo 6 y el capítulo 7 de Hechos, lo que Esteban estaba tratando de decir era la historia del pueblo de Israel. Es quizá la mejor historia concisa de todo lo que ocurrió con Israel, dicho en el Nuevo Testamento. Ahí tienen todo el Antiguo, prácticamente. En esos dos capítulos donde Esteban explica lo que pasó con Moisés, lo que pasó con José, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con los profetas que apedrearon, y finalmente él dice, bueno, él los acusa de matarlos a todos, de despreciar y desobedecer la palabra de Dios constantemente, y dice que oyendo estas cosas, versículo 54 del capítulo 7, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto a mí me avergüenza tremendamente porque yo me veo a veces quejando por estupideces, por locuritas que se pueden superar fácilmente, y Esteban acá está a punto de morir y él está viendo los cielos abiertos y está viendo la gloria de Dios y el rostro de él estaba iluminado. Y dice que en el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué ejemplo nos dejó Esteban? ¿Qué ejemplo nos dejó? Inclusive dice que ahí estaba Pablo. Parecía una locura que Esteban tuviera que morir así. Pero Esteban vio a Dios. Esteban tuvo discernimiento de lo que estaba pasando. Hechos 16, 22. Pablo y Silas, ahora sí, estaban en Filipos. Entonces la gente, versículo 22, se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Así que seguro ahí Pablo y Silas estarían diciendo, otra vez en la cárcel, al final uno le dedica la obra, todo lo que va, y Dios te paga con esto. Te mete adentro de la cárcel y te deja acá. ¿Y dónde están los hermanos? Los hermanos están ahí de fiesta. Y nosotros acá los dos, en el lugar más profundo de la cárcel. No, Pablo y Silas estaban, pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, o sea que para que los escucharan cantarían fuerte. Vino de repente un temblor
que sacudió los cimientos de la cárcel. ¿Saben por qué pasó esto? Porque Pablo y Silas no resistieron las circunstancias. Pablo y Silas sabían que estaban ahí porque él a cada rato decía, yo, Pablo, preso en Jesucristo. Él sabía que no era el César, no era el Sanedrín, no era nadie que lo metía preso, era el Señor que lo metía en estas circunstancias. Y por eso podía cantar y gozarse, porque era lo que Dios quería hacer con él. Y ustedes conocen la historia, se abrieron las puertas y el carcelero dice, me quiero matar porque perdí todos los presos, y bueno, todo termina con que el carcelero se convierte. Esta es una circunstancia manejada en el espíritu, algo que parece horrible por discernir lo que Dios está haciendo. Pablo y Silas no solo no se quejan, no solo no andan protestando por lo que están viviendo, están diciendo que querés hacer Dios con esto, que estamos en la cárcel, nos vamos a gozar en vos. Amén. Así que una de las pruebas de que las circunstancias ya no nos están venciendo, es que empezamos a ver a Dios en las circunstancias y empezamos a discernir que Dios está haciendo algo. Y yo le pido al Señor que los próximos años, lo que me queda de vida, yo deje de frustrarme con las circunstancias y empiece a gozarme en ellas. Y empiece a ver en las circunstancias que me rodean la mano de Dios que me quiere mostrar algo que yo necesito ver. Y si no lo veo, me lo va a tener que seguir mostrando, y yo voy a seguir dando vuelta a la misma montaña, pero en nosotros está hoy la posibilidad de dejar de ser niños y empezar a mirar a Dios en las circunstancias, empezar a decir, es Dios que me está hablando, es Dios que me está mostrando, y yo voy a cambiar. Yo no quiero ver esta montaña nunca más. ¿Qué pasa? Estás cíclicamente, siempre volviendo al mismo punto, siempre en el mismo derrotero, siempre con las mismas circunstancias. Es Dios que nos está hablando. Es Dios que nos quiere decir, yo no quiero que estés dando vueltas alrededor de esta montaña, yo lo que quiero es que vos te des cuenta lo que yo quiero hacer en vos, y yo quiero llevarte a la tierra prometida. ¿Saben cuál es la tierra prometida? Ser hechos a la imagen de Cristo. ¿Y saben qué es ser hechos a la imagen de Cristo? Amar a los que tenemos alrededor. ¿Qué es eso? Porque dice Pablo, ahí se resume todo. Porque Jesús dice que en estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, se resume todo. Y que esto segundo es igual a lo primero. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No sé cuánto nos queda de vida cada uno. Tenemos que empezar a vivir entendiendo la historia, conociendo la nuestra y empezando a mirar las aguas amargas, las rocas de las que no salía agua, las montañas que girábamos alrededor, y empezar a reconocer lo que Dios nos estaba queriendo hablar y para que eso no nos vuelva a pasar. Amén. Así que el hombre de Dios que discierne lo que la circunstancia está queriendo hacer es alguien que puede mantener la calma, puede mantener la paciencia, puede mantener el gozo. Amén. El hombre de Dios que empezó a madurar y empezó a entender de qué trata la vida, entiende que esta circunstancia actual está muy relacionada con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que el tiempo presente tiene un componente grandísimo de eternidad. Que el día que yo vivo hoy puede tener implicancias para toda mi eternidad. Puede tener implicancias para toda mi familia, no solo hoy, sino también los próximos 30 años y también para la próxima eternidad, para que cuando yo vaya a la presencia de Dios, el Señor me diga, ¿te acordás de ese día 14 de marzo del año 2015? Y poder sentarnos con Dios y recordar ese día con gozo en vez de resistirlo. Amén. Dios lo que quiere es llevarnos al nuevo escalón de madurez. La madurez, para sobresimplificarla, pero no está mal decirlo, es aprender a amar. Porque la medida de Cristo que tengo es la medida de amor que tengo. No es cuánto conozco de Biblia, no es cuántas reuniones voy. Madurez es amar.
Es amar a Dios y amar a los que tengo al lado. Es eso. En Isaías capítulo 1 dice: yo estoy harto de sus canciones, harto de sus asambleas solemnes, harto de sus sacrificios. Ya no los puedo soportar. A veces nosotros nos matamos cantando y alabando al Señor, y el Señor no nos ve teniendo discernimiento del cuerpo, como nos enseñó hoy Daniel. El negocio de Dios es que aprendamos a amar. El próximo paso de madurez que yo tengo que dar en la vida es aprender a amar más. Es aprender a rezongar menos, aprender a quejarme menos y aprender a mirar a los que tengo alrededor como un instrumento en la mano de Dios para que yo pueda aprender lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Dios quiere transformar en mí. El Señor nos dice hoy, después de los años que llevamos andando por el desierto, nos dice hoy: yo te afligí, yo te probé, yo te quería mostrar lo que había dentro tuyo. Ahora te digo una cosa, te dice hoy, y me dice a mí hoy: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a los que tienes cerca, porque de eso trata la vida. Es eso lo que yo quiero hacer en vos, es eso lo que yo quiero que vos seas. Y vamos a escucharlo a Dios. Vamos a seguir dando vuelta alrededor de la misma montaña. Vamos a seguir quejándonos del agua madre. Yo quiero ser blando, yo quiero ser dócil. Yo recibo esta palabra para mí, no estoy diciendo es para ustedes. Es una palabra para mí. Pero es una palabra también para nosotros, para este mover del Espíritu en el que entramos hace 48 años. Pues ya llevamos más de 40 años. Y Dios nos quiere hablar hoy, nos quiere decir: te voy a dar la segunda ley. ¿Y sabes cómo es la segunda ley? Aprender a amarme a mí con todo tu corazón. Y aprender a amar a los que tenés al lado. Empezá a gozarte en las circunstancias, porque las circunstancias yo las estoy poniendo para que aprendas esta lección. Amén. Y terminamos con un versículo muy sencillo que todos sabemos, que lo podemos decir de memoria, que está en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Todo ayuda bien. Para el que está en este proceso, para el que tiene un deseo profundo de ser hecho a la imagen de Cristo. Marcos nos enseñó que hay una ley acá, tremenda, que todo lo que vamos a vivir, todo, absolutamente todo, es para bien. Pero si estoy llamado a este propósito, si quiero ser parecido a Jesús, si no, no me va a servir para bien. Va a ser un problema, va a ser un dolor de cabeza. Pero cuando quiero ser hecho a la imagen de Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Esto no es ni más ni menos que entender que todas las circunstancias están puestas por Dios para nuestra transformación a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. No me gusta mucho agregar cuando un hermano comparte, pero esta semana con algunos hermanos estuvimos justo con estos versículos y hay una parte antes de entrar a la tierra, Daniel, pero después hay una parte cuando entra que le avise que no se olvide, que no hacen cosas, que se multipliquen las cosas, que tengan mucho, porque voy a aumentar tu riqueza, voy a aumentar tu vaca, Dios promete. Y también es cierto, lejos de cualquier postura política, estos años han sido años de mucho trabajo en Argentina. Y yo noto la bondad de Dios, que Dios es bueno. Y muchos que hemos sido tratados
Dios nos da una mano. Yo veo que oramos por un terreno, por la casa. Yo creo que Dios firma ahí, sella y le da al ángel para que mueva. Para el auto, Dios sella y da. Para cambiar el trabajo, oramos y Dios dice que quiere cambiar el trabajo, sella. Para hacer la casa. Pero de la bondad de Dios, no sé si es garantía que Dios va con nosotros. La garantía es la que dijo Daniel. Si todo lo que recibimos hace que seamos más parecidos a Jesús. Si lo que mejoramos el estándar de vida, o el servicio, o lo que tenemos, nos acerca a los hermanos, nos hace dar un mejor servicio. Si nuestra mente y nuestro corazón se dispone para que cada cosa que mejora sea para servir con mayor excelencia o para buscar a Dios. Amén. Creo que también Dios prueba nuestro corazón diciéndote: toma, ¿querés esto? ¿Y qué tenemos que revisar nuestro corazón? Quizás con mayor cuidado que cuando estábamos en medio de la zaranda ahí que nos golpeaban de todos lados, pero también tenemos que discernir ese tiempo. Si es un tiempo de bendición, si es un tiempo que Dios quiere abrir su mano, que nos aseguremos que Él está contento con nosotros. Amén. Que no solo por los resultados, porque dice: bueno, pero si Dios no haría esto, yo solo lo puedo hacer. Pero no es la garantía de eso. La garantía es si somos más parecidos a Jesús. La garantía es si con nuestro corazón queremos estar más cerca de Él, tener más de Él, conocerlo y buscarlo con un corazón genuino. Amén. Porque también prueba nuestro corazón cuando las cosas van bien.